Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora ustedes, hermanos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede sentarse en esta hora. Sean todos bienvenidos a esta casa de oración. Nos da mucho gusto que estén en esta hora para gozarnos en la presencia del Señor y también para meditar en su palabra. Bueno, este es un verso que es muy pequeño, pero que encierra uno de los propósitos más grandes que Dios tiene con respecto a nosotros como sus hijos. Aquí nosotros vemos cómo Pablo está expresando su deseo, un deseo que tiene Pablo. Y usted y yo quizás recordemos en dónde estaba Pablo cuando él escribía estas palabras. A ver, un examen rápido. ¿Alguien sabe dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo todo esto? Estaba en la cárcel, precisamente en Filipos estaba, cuando escribe esta carta, estaba en la cárcel. Y sabemos que por él mismo, que la situación que vivía no era una situación fácil, era una situación difícil. Sin embargo, él no se enfocaba en lo que es su mundo externo, en su mundo visible. Él se enfocaba en el mundo invisible, en lo que es infinito, en lo que no es perecedero. En eso se estaba enfocando el apóstol Pablo. Y aparte de que él en repetidas ocasiones dice en esta carta: gócense en el Señor, una vez más, gócense. Él también nos lanza este reto para que nosotros lo tomemos para nosotros mismos. Pablo estaba diciendo: yo prosigo a la meta. Yo prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, usted sabe que era un hombre intrépido. Él hizo viajes de no semanas, no de meses, hizo viajes de años que le costaron, aparte de inversión económica, aunque no se dice en la Biblia, aparte de eso, aparte de el gasto físico, aparte del gasto del tiempo, había un gran desgaste emocional y físico en esos viajes. Yo no sé si usted ha viajado. Bueno, hay personas que les gusta viajar mucho y es bonito viajar. Pero siempre los viajes, o a lo mejor solo a mí me pasa, ¿verdad? Que los viajes, ya cuando está terminando el viaje, como que ya te sientes cansado y quisiera regresar a casa a descansar. Vuelvo a repetir, a lo mejor ese es mi sentir, porque a mí en lo particular no me gusta viajar mucho. Pero si usted sale, puede ser que lo disfrute más, incluso ya en los últimos días de su viaje. Pero lo que yo le estoy diciendo es que Pablo no hacía viajes de placer. Pablo no decía: me voy a ir ahora a las costas del mar Mediterráneo porque quiero tomarme un baño de sol, quiero estar en la playa, quiero estar ahí disfrutando con mi familia. No, los viajes que Pablo hacía eran viajes completamente enfocados en lo espiritual. Y esos viajes le costaban, aparte de su cansancio emocional por el cansancio emocional y físico por el propio viaje, le costaban golpes, le costaban ayunos. Él mismo lo expone en la primera carta a los Corintios. Dice: he pasado por azotes, he pasado por ayunos, he pasado noches enteras en vela, he naufragado. Y era una persona, yo estoy seguro, cuando leo acerca de Pablo, yo me lo imagino una persona súper dinámica, que no podía estar en paz.
No podía estar quieto pensando en su siguiente propósito, cumplirlo en el reino, invertirlo en el reino de Dios. Así era Pablo, siempre estaba haciendo cosas para el reino de Dios, siempre estaba haciendo cosas para el reino de Dios. Pero en esta ocasión, él se encontraba ahí sumido en esa prisión. Sin embargo, la prisión no representaba un obstáculo para que él siguiera adelante. Dice la palabra claramente: prosigo a la meta, yo sigo adelante, yo no me quedo estancado, yo voy por más, voy por más. Yo no sé si usted en su vida espiritual también diga lo mismo: voy por más. O ya se conformó, ya nos conformamos con lo que tenemos. Si en verdad está buscando, yo le invito a que en esta hora medite en estos últimos 5 años, de qué forma ha crecido en lo espiritual. ¿De qué forma ha crecido en lo espiritual? ¿Qué ha hecho ahora que hace 5 años no había hecho? Solo medítelo, ¿verdad? Solo medítelo. Pablo siempre tenía cosas que hacer. Su ministerio consistió en viajes que él hacía, fundando iglesias, afirmando a los hermanos, poniendo pastores, capacitando líderes. Sí, esa era siempre su misión. Y iba, lugar que pisaba, lugar que edificaba una misión, y luego se volvían iglesias. Ese era Pablo. Claro, Dios lo dotó con ese ministerio de ser apóstol de Jesucristo. No todos somos apóstoles, ¿verdad? No todos podemos ir a edificar iglesias. Si no, usted ya no estaría aquí sentado en la banca, ni yo estaría aquí, ¿verdad?, atrás del atril. Estaríamos en otros lugares fundando y capacitando iglesias. Pero aún así, aunque no seamos apóstoles, Dios pone ministerios, Dios pone dones, Dios pone talentos, Dios pone capacidades, y no importa la edad que tú tengas. Dios puede usar a niños, Dios puede usar a jóvenes, Dios puede usar a adultos, Dios puede usar a personas de la tercera edad. Y no es necesario que le ponga ejemplos de la Biblia, porque usted ya se los sabe, porque usted ya los conoce. Entonces, si en esta hora, en el examen que yo le estoy diciendo, que ha hecho de 5 años a la fecha por el reino de Dios, y si usted dice: híjole, hermano, pues le rasco en mis circunvoluciones cerebrales y no encuentro nada, es tiempo de hacer. Dios quiere que nosotros seamos personas ambiciosas. Nosotros creemos que la palabra ambición es algo malo. Creemos que esa palabra no debe de estar en nuestro lenguaje espiritual. Pero Dios nos llama a tener ambiciones espirituales. Ambiciones espirituales. Y hoy yo quiero que usted, así como yo también, seamos personas de aquí en adelante ambiciosas por lo espiritual, que ambicionemos más lo espiritual. Yo sé que ha habido predicaciones, enseñanzas donde se han tocado estos puntos, pero realmente nos entra por un oído y nos sale por otro. Ya no es tiempo de distraernos, ya es tiempo que lo que entra por el oído se quede ahí bien grabado y empecemos a trabajar, porque la palabra nos muestra muchas cosas que nosotros podemos ambicionar, y eso, así se llama este mensaje: ambición espiritual. Algunos de nosotros somos muy conformistas, la verdad. Somos muy conformistas. De hecho, nuestra cultura mexicana así nos forma, para ser conformistas, ¿verdad? Cuando estamos viendo algún partido de fútbol, a mí no me gusta en particular el fútbol, pero cuando he llegado a ver algún torneo internacional donde va México, y cuando pierde en las primeras rondas, pues dicen los comentaristas: el ya merito, ¿verdad? Ya merito llegábamos.
Y así desde que yo soy niño me acuerdo eso, que siempre están con el llamerito y el llamerito y nunca llegamos a nada. Nunca llegamos a obtener títulos, realmente títulos de reconocimiento internacional. Nunca hemos ganado un mundial, fuimos subcampeones de una Copa América, pero algún otro logro, bueno, y fuera del área, ¿verdad?, que le toca a México dentro del área internacional, pero logros que sabemos que valen, que hacen que tengan respeto por ese equipo, no hemos realmente llegado a eso. Y eso simplemente es un reflejo de nuestra mentalidad como mexicanos. Por ahí estaba viendo un chiste que decían, ¿saben por qué los mexicanos nunca llegamos bueno, o pocas veces se llega a obtener oro, medallas de oro o medallas de plata? ¿No han escuchado ese chiste? Dicen, porque desde niños siempre nos inculcaron decir, no quiero oro ni quiero plata, lo que quiero es romper la piñata, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues tiene cierta lógica todo eso. Sí, usted se sabe ¿cómo le llaman a esos? Villancicos. Usted se sabe ese villancico que yo sé que usted no va a las posadas, yo sé que usted no va, ¿verdad? Pero en las posadas acostumbran a cantar ese tipo de cantos que les llaman villancicos, y ahí dicen, no quiero oro ni quiero plata, lo que quiero es romper la piñata. Entonces, aparentemente es a modo de chiste, a modo de broma, pero así se va formando en nuestra mente esa forma de pensar. Y en lo espiritual nos pasa lo mismo. A veces pensamos que Dios está a gusto con que nosotros vivamos al límite en nuestra vida económica. Porque pensamos, pues es que Dios vino a los pobres, a los humildes. Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Y eso a veces en lugar de traspolarlo a lo espiritual, lo traspolamos a lo físico, ¿sí? A lo material. Sí, no debemos de ser ambiciosos, pero Dios también, si tú trabajas, Él va a estarte respaldando. Pero a veces nos conformamos con lo que tenemos, ¿verdad? Nos conformamos no sabiendo que lo que tú puedas trabajar, en lo que tú puedas trabajar, la empresa que tú puedas tener, vas a ser de bendición para otros. Tú vas a ser de bendición para otros. Mire, aquí por ejemplo ha habido personas que llegan y han tenido necesidad de trabajo. Y dice uno, pues, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos? Lo único que podemos hacer a veces es darles la canasta que juntamos, o a veces alguna ayuda económica, y es todo. Pero imagínate que tuviéramos varios hermanos que tuvieran alguna empresa, pues habría hasta de dónde escoger. Y claro, que fueran hermanos también pues dadivosos y generosos, ¿verdad? Para poder fomentar este tipo de ayuda. Pero nuestra mente se queda corta, nuestros pensamientos se quedan cortos y decimos, pues con lo que tengo ya tengo suficiente. Si nosotros vemos los ejemplos en la Biblia, Dios levantó a muchos hombres y mujeres que tenían esa capacidad para solventar gastos. Cuando usted lee, por ejemplo, que llega Pedro y Juan y pasan donde está el cojo de la hermosa, y dicen ellos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y decimos, pues es que en realidad andaban pobrecitos los apóstoles, pero déjenme decirle algo, no andaban pobrecitos.
no andaban pobrecitos. Porque dice la palabra que los que se convertían vendían sus propiedades y las traían y las ponían a los pies de los apóstoles. Entonces no andaban pobrecitos. Lo que ellos querían era que se manifestara en ese momento la gloria de Dios. Y quizás en ese momento no traían dinero porque iban al templo. Quizás nada más llevaban lo de su ofrenda, pero de que tenían. Sí. Entonces no veamos esos pasajes como un ejemplo de que debemos de ser así austeros. No, si es posible que Dios te prospere en algo materialmente hablando, trabaja sobre ello para que seas de bendición para otro. Pero esto solamente le estoy hablando de nuestra cultura como es. Dios quiere que cambiemos esa forma de pensar y empecemos a ser ambiciosos, que empecemos a ambicionar lo espiritual. Por eso Pablo decía: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Quiénes son los que tienen en sus propósitos llegar a una meta? ¿Quiénes son los que tienen en sus propósitos llegar a una meta? Los que tienen ambición. ¿Como quiénes? No oigo allá atrás. ¿Quién, perdón? Los atletas, dice nuestro hermano Adriel. Exacto, los atletas. Que también Pablo en Corintios dice 9:24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice: los que corren en el estadio, a la verdad solo uno se lleva el premio. Y eso usted lo sabe. Solamente uno se lleva el premio. Nosotros vamos a decir: ay, pues por poquito. Me ganó el de Bahamas. Me ganó el ¿cómo se llama? Bueno, X corredor. Me ganó, pero ya por poquito. No. Pablo está diciendo: yo corro, dice, para obtener el premio. Yo corro para obtener el premio. Entonces así usted y yo debemos de ser en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser ambiciosos, seguir perseverando. Vamos a caer una vez, vamos a caer otra vez y vamos a caer muchas veces en nuestro intento de lograr un propósito, pero lo cierto es que la perseverancia nos va a llevar a obtener ese logro con la ayuda de Dios. No va a ser fácil a la primera, hermano. No va a ser fácil a la primera, pero lo que sí es que si somos perseverantes, como dice la misma palabra, que perseveremos, nosotros vamos a obtener y lograr dar el fruto que Dios quiere. Por eso es que Pablo hace referencia a esto. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Uno solo es el que se lleva el premio. Y la verdad, tú puedes ser el mejor de todos en lo que Dios puso en tu corazón. Tú vas a ser el mejor de todos. A mí me sorprende mucho cómo el país de China, de un momento a otro, ¡pum!, se catapultó en las Olimpiadas. Ya le juega el tú por tú a Estados Unidos. Creo que en la última Olimpiada, en lugar de ser Estados Unidos el ganador en el medallero general, fue China. Y por ejemplo, a mí lo que me gustaba ver eran los clavados. Ahí nadie les hace frente a los chinos. Nadie. De hecho, los que les toca antes de la participación de los chinos se ponen nerviosos porque saben que nadie les puede hacer frente. Y así debemos de ser nosotros. Poner a temblar al enemigo. Poner a que tiemble el enemigo. ¿Usted cree que nosotros hacemos temblar al enemigo con lo que hacemos por el reino de Dios? Que en verdad lo hagamos temblar.
Mire, mientras estamos aquí sentaditos, mientras estoy yo aquí detrás del atril, estamos bien. Pero si nosotros empezamos a salir al estadio, tomando de referencia la analogía que pone Pablo, ahí es donde entonces nos vamos a enfrentar a los enemigos, a los competidores. Aquí el competidor no es el hermano de junto, ¿sí? No es el hermano de junto. Aquí el competidor son esos demonios, porque van a ser tus enemigos, que no te van a dejar llegar a esa meta. Pero dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que proseguir. Dice Pablo, dice, yo prosigo al blanco, a la meta. Filipenses 3:14, regresando a ese punto, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque yo estoy aquí aparentemente atascado, yo prosigo. Aunque yo estoy aparentemente encarcelado, yo prosigo. Aunque aparentemente me han prohibido que hable del Evangelio en mi escuela, yo tengo que buscar la forma. Aunque aparentemente me han prohibido en mi trabajo hablar de Jesucristo, yo prosigo. Aunque allá afuera ya el municipio nos prohíba hacer eventos masivos, buscamos la forma de seguir compartiendo la palabra de Dios. A eso es a lo que se refiere Pablo. No había meta, no había pared tan grande como para que él no pudiera saltarla y seguir adelante y adelante. Por eso el rey David decía, con mi Dios yo saltaré los muros y con mi Dios ejércitos derribaré. Realmente eso es tener una mentalidad de triunfador, de ganador, de una persona que en verdad tiene ambición en lo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Que nosotros desarrollemos en la vida. Porque aquí dice la palabra del Señor que hay un premio. Dice la palabra en Filipenses 3:14, yo prosigo a la meta, al premio. Y Corintios 9:24, primera, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Quién quiere el premio que Dios tiene preparado para usted? Dice que Él tiene coronas para nosotros, la corona de vida. Dice en Apocalipsis, y no vaya a ser que alguien te quite tu corona. Sí. Entonces debemos de tener esa ambición. ¿Qué otras cosas debemos de ambicionar? Primera de Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Gracias, hermano José Alfredo. Dice, procurad pues los dones mejores. Procurad los dones mejores. ¿Cuáles serán los dones mejores, hermano? ¿Sí, hermano? Los que haya necesidad en la iglesia para edificación. Bueno, hay muchos dones. Hay 9 dones de manifestación, que son aquellos que sobresalían en la vida tanto de Jesús como de sus seguidores. Hay otros, hay don de administración, don de enseñanza, don de dar, ¿verdad? Hay más dones en la palabra, pero todos estos dones son útiles para la edificación de la iglesia. Debemos de ambicionarlos, esos dones. Debemos de buscar esos dones en nuestra vida. ¿Usted los busca, hermano? ¿Los buscamos realmente? Mire, a veces Dios ha dado dones en la iglesia. El problema es que a veces no los usamos. Ese es el problema.
Dios da dones, Dios reparte dones. Dice la palabra que el Espíritu reparte como Él quiere, pero el problema es que nosotros no aprendemos a desarrollarlos. No aprendemos a desarrollarlos. Y nos quedamos cortos. Creemos que solamente el don de dar, porque venimos y dejamos aquí víveres, es el único don que tenemos. Puede ser que sí tengamos ese don de dar, aunque aquí lo que se refiere es dar masivamente, ¿sí? Los dones son algo sobrenatural, ¿sí? Es algo sobrenatural. A veces creemos que porque estamos aquí parados y damos una enseñanza y alguien nos dice: ¡ay, qué bonito enseñas! Tenemos don de enseñanza. Pero ¿sabe qué? A veces los que nos paramos aquí, lo que tenemos es mucho verbo. Porque la verdadera enseñanza es la que se da con el ejemplo. Y entonces nosotros, al vernos reflejados en ese espejo, nos damos cuenta que en realidad no tenemos don de enseñanza. Suena feo, ¿verdad? Pero es la realidad. A veces venimos y trae la gente bien emocionada, la ponemos a participar, y hermano, ¿tú qué opinas? Y dame tu opinión, y hermana, y ahí la pones bien dinámica a la gente. Pero a la hora de que nosotros nos confrontamos con la palabra de Dios, nos quedamos bien cortos. A veces cuando estamos aquí, queremos que los hermano, glorifique a Dios, alabe a Dios, vamos a levantar nuestras manos, vamos a batir las manos. Y cuando estamos acá, queremos que toda la iglesia esté gozosa. Pero cuando nos toca estar en la banca, estamos como palos, así. Hasta con cara así de: a ver a qué hora se va a callar ya. En serio, hermano, en serio. Entonces, a veces, vuelvo a repetir, creemos tener algún don, pero en realidad no tenemos nada. Y la palabra de Dios nos insta a que realmente busquemos esos dones, a que busquemos los dones. La palabra de Dios en 1 Corintios 14:1 nos vuelve a instar a que busquemos los dones. ¿Qué dice 1 Corintios? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor y procurad, ¿qué procuremos? Los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que profeticéis. Eso sigue vigente, hermano. Eso sigue vigente. Los dones espirituales. Como en otras ocasiones les he dicho, hay hermanos cristianos que tienen sus raíces, sus fundamentos de sus doctrinas, pero que no creen en esto. Dicen: es que ya esas cosas ya cesaron, ya no hay sanidad divina, ya no hay profecía, porque la palabra de Dios dice que antes Dios hablaba por medio de los profetas, pero que al venir Jesucristo ahora nos habla a través del Hijo. Y nos tomamos muy en serio esto que dice Hebreos, sin discernir completamente realmente el trasfondo de lo que está diciendo. Pero Dios sigue dando estos dones que Él expone en la palabra. Esos dones se siguen manifestando. Dios sigue hablando. Dios sigue usando gente para transmitir mensaje. Tenemos la palabra infalible, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero sobre esta palabra, Dios da también palabra para edificación, para consolación y para exhortación. Mire, todas estas personas que dicen
que los dones han cesado, dicen, es que ahora los profetas son los que predican. Es cierto, porque un profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios. Entonces, si hablamos de la palabra de Dios, si alguien se para aquí y habla de la palabra de Dios, pues en cierta manera está cumpliendo está cumpliendo con el ministerio profético. Pero aparte de eso, Dios también sigue usando gente para que el don de profecía se desarrolle y pueda ser de edificación, porque ese es el propósito de los dones, la edificación de la iglesia. Entonces nosotros debemos también aceptar esos dones. Debemos de pensar que Dios sigue dando palabra de sabiduría, que sigue dando palabra de conocimiento, que Dios sigue haciendo que se derrame el Espíritu Santo y que se manifieste hablando en otras lenguas. Hoy no puede ser posible que gente dentro de la misma congregación se burle del don de lenguas, hermano. Tanto hemos dejado que influya de otros lugares, hermano, y no crea que a mí me gusta hacer división, no. Yo sé que Dios ha puesto a cada persona en una congregación específica. Pero también yo sé que debemos de permanecer en donde Dios nos ha puesto. Y si Dios nos ha puesto en una iglesia donde creemos que los dones siguen vigentes, pues no debemos dejar de contaminarnos. A veces ya no le digo con las iglesias, a veces nos metemos a redes sociales y estamos viendo y creyendo todo lo que dicen ahí. Porque el hermano, es que lo dijo el hermano fulanito de tal. Y ya porque lo dijo el hermano fulanito de tal, que tiene muchos seguidores en las redes sociales, ya lo creemos. Pero muchos de esas personas que usted sigue en redes sociales son personas que tienen una doctrina diferente, creen en cosas diferentes. Hay predicadores muy populares que no creen en el hablar en lenguas. Hay predicadores muy populares que no creen en que nosotros seamos premilenaristas. Y son de mucho estudio. ¿Sí recuerda lo que era premilenarista? Pues ya se le olvidó. Cuando veamos Apocalipsis. Bueno, y si no, póngase a revisar sus apuntes si lo escribió. Pero a mí me sorprende que esas personas que aunque estudien mucho la palabra, pues sean amilenaristas o tengan otro tipo de creencias. Algunos de ellos hasta han llegado a predecir, dicen, no, para el año fulano de tal llega Jesucristo. Pues ya haciendo cuenta le decimos, pues ya se te pasó la fecha porque no concuerda. Pero, bueno, ¿por qué le digo esto? Porque a veces estamos más dispuestos a escuchar lo que se dice allá afuera que lo que se predica acá adentro. Yo sé que también tenemos errores porque no somos perfectos. Aún los padres de la iglesia tenían errores. Aún Pablo se equivocó, aún Pedro se equivocaron y está ahí plasmado en la palabra de Dios. Porque no somos infalibles, somos seres humanos falibles. Pero lo importante es creer a la palabra de Dios. Y si la palabra nos dice que procuremos los mejores dones, pues hay que buscarlos. Aquí muchas veces nos enfocamos más en el fruto. Y no es malo, porque el fruto nos habla de madurez. Nos habla de que una persona está forjando el carácter de Cristo en ella. Una persona que tiene el fruto del Espíritu es una persona que ha perseverado firme en su fe.
y que se ha dejado moldear por Dios, porque no es fácil, hermano. No es fácil tener paciencia, ¿verdad? Muchos de nosotros le decimos a Dios: Dios, dame paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. No es así de que Dios diga: a ver, le voy a dar a Alfredo paciencia porque me le está poniendo. Los frutos se trabajan, no salen así nada más porque sí. Usted, si le gusta la agricultura, sabe a lo que me refiero. Para que en nuestros cultivos se dé buen fruto, ¿qué tenemos que hacer? Abonarlos, regarlos, cuidarlos de las inclemencias del tiempo, para que salga un buen fruto. Si no, te va a salir un fruto ahí todo rascuachi. Y a ti no te gusta eso. A veces dices: ay, ya tiene fruto mi arbolito. Pero lo vas a ver y ya está gusanado, está bien desabrido, salieron bien feos, ¿verdad? No hay nada como que tú lo cuides. Entonces, para que nosotros tengamos fruto, no te cae así nada más porque sí. Tienes que desarrollar. ¿Pero por qué le estoy hablando del fruto? Porque muchas veces nos enfocamos más en eso y no hacemos énfasis en los dones. Pero las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes en nuestra vida. Las dos cosas son importantes en nuestra vida. Y se lo repito, no porque se me haya rayado el disco, sino porque yo quiero que lo asimilen. Yo quiero que lo asimilen. Una persona que tiene dones, pero si no tiene fruto, es un completo desorden, desastre. Dones sin fruto. Lea usted lo que pasó en la iglesia de Corinto. Bueno, no lo lea ahorita, léalo en su casa. Hubo muchos problemas porque tenían dones, pero no tenían fruto. Tenían dones, pero no tenían fruto. Ahora, una persona, y usted va a decir: ah, ya viste lo que hacen los dones. No. Debemos de quitar esa mentalidad que tenemos. Porque aquí mismo la palabra de Dios nos dice, ahí mismo en 1 Corintios 14:12, ¿qué nos dice? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Gracias, hermana Clara. Dice muy claramente, dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces nosotros nos topamos que puede haber también personas que desarrollan el carácter de Dios, andan muy gozosos, son muy pacientes, te dicen: ay, manito, qué bueno, me da gusto verte. Abracito por acá, abracito por allá. Pero ¿cuántas personas ha traído a la iglesia? ¿Cuántas personas se han convertido? Yo no digo que no, claro que se pueden convertir. Pero lo que hacen los frutos es que potencian, ¿sí? Potencian lo que Dios ha puesto en tu vida. Yo creo que, como seres humanos a veces estamos un poquito desequilibrados, ¿verdad? Vuelvo a repetir, a veces nos cargamos más hacia un lado que a otro. A veces tenemos el fruto, pero no tenemos dones. Y a veces tenemos dones, pero no tenemos fruto. Hay personas que tienen dones, pero por acá les llega un problema y ahora qué voy a hacer, y hacen esto, y trónense los dedos, y están todas inquietas, impacientes,
¿Por qué? Porque les hace falta desarrollar el carácter de Dios. Pero es importante que se mantenga el equilibrio para que podamos ser realmente instrumentos útiles en las manos de Dios. Dice entonces la palabra: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice Pablo, si tú anhelas, ya ahorita yo les pregunté a algunos, les pregunté a ustedes y algunos dijeron sí buscamos. Sí buscamos, pero ¿con qué intensidad buscas? ¿Con qué intensidad buscamos? Si se te cae una monedita de 5 pesos en la alcantarilla y está el aguacero y ya está la alcantarilla, de la alcantarilla se está saliendo ya el agua ahí, de las aguas negras, ahí con toda la mugre y toda la suciedad que pueda haber, tú vas a seguir ahí buscando tu monedita de 5 pesos. Hay que se quede, ¿verdad? Dice la hermana Clara, hay que se quede, ya que voy a estar mojando, ensuciándome las manos con agua sucia. Mas sin embargo, si se te cae tu celular, ¿qué haces? Llamas a Protección Civil y quiten la reja de la alcantarilla porque se me cayó mi teléfono. ¿Sí? Porque les pongo este ejemplo porque decimos, pues yo sí los busco, pero ¿con qué intensidad lo buscas? ¿Con qué intensidad buscas los dones? ¿Con qué intensidad tratas de alcanzar esto? Aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente que se deben de anhelar. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. O sea, no nada más se trata de buscarlos. Ay, voy el domingo, a ver, voy a pedirle a Dios que me dé un don. Si cae bien y si no, tampoco. Como la monedita. Muchos así buscamos las cosas espirituales como la monedita. Si llega, bien. Y si no, ya ni modo. Fui al templo y expuse mi necesidad, que tengo esta necesidad. Que Dios me quite este dolor que tengo en la columna de hace 10 años. Y pues se acaba la reunión y tú sales con el mismo dolor y dices, ay, ya sabía que no me lo iba a quitar Dios porque ya tengo 10 años con el dolor. O sea, ¿tú crees que con esas ganas Dios te va a responder en lo que tú quieres? No. Mejor acuérdate, cuando se te caiga tu celular al drenaje, vas a ver cómo hasta mete las manos ahí donde hay popó con tal de sacar tu teléfono. Así Dios quiere que nosotros busquemos lo espiritual, que anhelemos. Dice la palabra, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, dice, procura abundar en ellos. Procura abundar en ellos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tú tienes dones? Pues cuando tú empieces a dejar que el Espíritu Santo te guíe. Yo estoy seguro que a más de uno Dios le ha mostrado a alguien por el cual tú orar. Yo estoy seguro que Dios te ha mostrado a alguien por quien orar. Puede ser que te lo ha mostrado aquí mismo en la iglesia, puede ser que te lo haya mostrado en un sueño, puede ser que de momento se te mete en la cabeza y no lo puedes sacar. Pero ¿qué hacemos con eso? Lo desechamos. Ay, no, o sea, voy a orar por él desde aquí, ¿verdad? Voy a orar por él desde aquí. Y si hacemos esto, estamos desechando lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida, hermano. Pero tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe. A veces tú dices, es que yo simplemente pues me acordé. No es que te acordaste. Si en verdad eres nacido del Espíritu, dice la palabra que los que son nacidos del Espíritu, dice que ahora ya no son llevados ellos por sí mismos, sino que el Espíritu Santo los lleva. ¿Tú puedes creer esto?
Porque tenemos que empezar por lo básico. Estaba Jesús con Nicodemo y es lo que le estaba explicando. Dice, los que son nacidos del Espíritu no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Dice, pero el Espíritu Santo es el que los lleva. Pues si usted en verdad es nacido del Espíritu, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y si tú empiezas en tus primeros pasos que estás dando con el Espíritu Santo, tienes dudas, dile, confírmamelo, Señor, mándame una señal. Dios habla a través de señales. Pero lo que Dios quiere es que tú empieces a tener esa relación con Él. Que veas que lo sobrenatural es real en nuestra vida, hermano. No podemos siempre caminar en lo material, en lo físico, en lo ojos vista. No podemos caminar siempre así. Tenemos que empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. Dice la palabra que Moisés permaneció firme porque se puso a ver a María, porque se puso a ver a Aarón, porque se puso a ver a Natán, a Virán y a todos esos que le hacían la vida imposible. No, dice la palabra que él se mantuvo firme porque él veía a ¿quién? Al invisible. Usted tiene que aprender a mirar al invisible. Ay, pero ¿cómo lo voy a mirar si es invisible? Pues dile a Dios que abra tus ojos. Dile a Dios que abra tus ojos. Dios quiere abrirnos nuestros ojos, pero muchas veces nosotros queremos permanecer con la venda para no mirar lo que Dios tiene para nosotros. Ya dejemos de caminar en esta vida así como caminan los que no tienen esperanza, dice la palabra. Dejemos de caminar como aquellos que no tienen esperanza y empecemos a ambicionar lo que Dios tiene. Los dones son regalos sobrenaturales porque tenemos un Dios sobrenatural. A través de los dones tú te vas a dar cuenta de muchas cosas en el Espíritu. Te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a empezar a comprender las cosas espirituales. Tú hoy puedes decir, es que esa persona me hace la vida de cuadritos, es que es esa persona, es que es esto, es que son las circunstancias, pero cuando los dones vienen a tu vida, te vas a dar cuenta que no son las personas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y entonces vas a dejar de albergar en tu corazón rencor, resentimiento, ira, porque te vas a dar cuenta que no son las personas, sino que es Satanás. Pero hay personas que hasta se espantan de que se mencione Satanás en el púlpito. Dicen, ay, no digas eso, no digas eso. Venimos a escuchar cosas de Dios. Pues ¿sabes qué? La palabra de Dios habla mucho de Satanás. Por eso Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo vas a aprender a conocerlo si te da miedo hablar de él? Si nadie te dice que tienes que abrir los ojos, si nadie te dice que tienes que usar la armadura espiritual, si nadie te dice que te tienes que revestir de los dones. Dios quiere liberar a personas que están a nuestro alrededor, hermano, y no porque estén endemoniadas, pero tienen ataduras de Satanás en sus vidas. Y Dios está esperando que te pongas en contacto con Él para que empieces a Dios a hacer liberación de esas personas a través de tu vida. Pero a lo mejor hasta nosotros estamos atados, y no estoy diciendo endemoniados, Hay ataduras que no nos dejan vivir en libertad. Ay, hermano, pero la Biblia dice que ahora en Cristo soy nueva criatura. Pues sí, pero ¿lo buscas? ¿Buscas su presencia como debieras? Eso es importante. Tenemos que buscar la presencia de Dios. De eso se trata la Biblia. De eso se trata la palabra de Dios, de hombres y mujeres
que buscaban en su tiempo la presencia de Dios y Dios hacía grandes cosas en su vida. Mire que el pueblo de Israel, todos eran hijos de Dios. Todos eran hijos de Dios. De hecho, a los primeros que les dijo, ustedes son mi especial tesoro, fue el pueblo de Israel, no fue la iglesia, fue el pueblo de Israel. Que a nosotros nos los agenciamos, bueno, porque Jesucristo vino a unir, ¿verdad? Pero por ser hijos de Dios no tuvieron calamidades en sus vidas. No, Dios tenía que tratar duramente en sus vidas. Entonces busquemos lo espiritual, ambicionemos lo espiritual, hermano, ambicionemos lo espiritual. Pidamos al Señor esos dones, porque de veras que cuando Dios derrama esos dones, aprendemos a ver las cosas de una manera diferente, aprendemos a ver las cosas de una manera diferente. Aquí hay profetas, y no de ahorita, de tiempo, pero han mantenido sus dones enterrados. Aquí hay personas que sanan. Dios les ha puesto dones de sanidades, de milagros, de discernimiento de espíritus, palabras de ciencia, de sabiduría, pero están enterrados esos dones. Es tiempo de empezar a desenterrar. Ya es tiempo de empezar a buscar, hermano, de empezar a buscar lo espiritual. No tenga miedo y diga, ay, pero yo para qué quiero dones, para ser como la iglesia de Corinto. No, por eso también le digo que a la par debemos desarrollar el fruto, el carácter, para que no estemos así, ni para allá ni para acá, sino que estemos equilibrados. Pero no nos enfoquemos tanto en el fruto, enfoquémonos también en los dones. Porque vuelvo a repetir aquí, yo he escuchado hermanos que exponen la palabra y se enfocan mucho en el fruto, en el fruto, en el fruto. Es bueno, pero ¿y cómo vas a lograr las metas o los propósitos si no tienes los dones? ¿Cómo? Aquí dice muy claramente la palabra, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces ambicionemos, hermano, ambicionemos todo esto. Amén. ¿Quiere usted en esta hora cambiar su forma, su estatus de vida? ¿Quiere en esta hora decirle a Dios, quiero ambicionar, Señor Dios, aquello que tú has puesto? Porque el Señor ya lo ha puesto. Pero vuelvo a repetir, no lo queremos desarrollar. Mire que hay personas que lo han desarrollado y lo entierran. Y lo entierran. Y ahí está enterrado. Por diferentes circunstancias. Pero ahí está enterrado. Y así se sienten también. Pero usted no sea así. Usted cuando lo desentierre, empiece a producir lo que Dios quiera en su vida. Póngase de pie y vamos en esta hora a pedirle al Señor que cambie en primer lugar nuestra mentalidad, porque no hay ambición por lo espiritual. Somos como los que perdemos esa moneda de 5 pesos en la alcantarilla y decimos, pues hay mejor que se quede, hay que se quede. No, Dios quiere gente decidida, gente que luche, como estos atletas que decía el apóstol Pablo, que prosigan al blanco, que prosigan. Señor, en esta hora te pedimos que tu palabra no vuelva